Don Ricardo, buenas noches. Su audio. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, doctor Ricardo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, el, el despido laboral. Es importante esta clase porque no pocos empleadores tienen pues que contratar a un abogado laboralista para que pueda asesorarlos cuando tengan que aplicar esta máxima sanción. Y no solamente también en cuanto a esta medida disciplinaria, sino también para casos de despido, perdón, de amonestación, de suspensión, que merece pues una debida asesoría legal a fin de no cometer ningún tipo de infracción normativa. Entonces, el día de hoy vamos a tratar esta institución, el despido laboral. El temario comprende los siguientes acápites. El poder de dirección, característica del poder de dirección, la potestad sancionadora, procedimientos para imposición de sanciones, tipos de sanciones disciplinarias, sanciones que puedan ser impuestas, sanciones prohibidas, despidos inconstitucionales y formas de reclamo de trabajadores. También vamos a citar jurisprudencia y doctrina relativa al tema. Colegas, el empleador tiene dos grandes poderes que le otorga la ley: el poder de dirección y el poder disciplinario. En cuanto al poder de dirección, esta nace de la relación jurídico-laboral a partir de un acuerdo celebrado entre una parte que requiere de servicio de una persona para que labore en su empresa, llamado empleador, y otra que desea prestarle sus servicios a cambio de una contraprestación o remuneración. Esta parte se denomina trabajador o trabajadora. La facultad disciplinaria deriva del poder de dirección del empleador, que es el poder mucho más, el más importante, el más destacado, el poder rector del cual se desprenden los otros poderes y facultades y derechos y obligaciones del empleador. La facultad disciplinaria entonces deriva del poder de dirección del empleador y se sustenta en la prestación de servicios subordinados propios del derecho laboral. El artículo cuarto de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el TUO de 728, aprobado por el Decreto Supremo 003/97-TR, consagra en su texto normativo estos poderes que le estoy mencionando y que vamos a estudiarlo el día de hoy. Entonces, ahí pueden ustedes apreciar, ¿no?, que la subordinación, la relación laboral bajo un orden de subordinación, tiene pues estos tres elementos que facultan al empleador aplicar la sanción. Ese poder de dirección, de fiscalización, de organizar el trabajo, ese poder disciplinario y finalmente la sanción que puede el empleador aplicar al trabajador. Pero esta sanción no es arbitraria. Tiene que motivarse, fundamentarse, y por ello es importante, en principio, comprender con claridad el poder de dirección o el poder de dirigir y organizar el trabajo. La capacidad del empleador de dirigir la fuerza laboral encuentra su justificación en la ajenidad, dado que los servicios prestados por el trabajador se desarrollan para otra persona, el empleador.
y no por cuenta propia. El empleador tiene la facultad para dirigir, fiscalizar, organizar, disciplinar las labores del personal, regular también. Naturalmente, estas facultades no son ilimitadas, no son absolutas. En el tiempo se ha ido perfilando y configurando en el marco de actuaciones de tales facultades. Poder de dirección nace y supone la presencia de la subordinación, de la relación jurídica de subordinación entre el empleador y el trabajador. Porque recordemos que el trabajador lo que ofrece al empleador es su fuerza de trabajo, sea un trabajo manual o intelectual, o mixto. Entonces, se pone bajo las órdenes del empleador. Espera que el empleador le dé las órdenes de trabajo, ¿no? Le organice el trabajo para que él pueda cumplir con todas sus obligaciones laborales. Y ese es el poder de dirección del empleador. Y este es interesante, el principio de ajenidad, que vamos a analizar más adelante. Bien, entonces las características del poder de dirección están constituidos por estos elementos. Solo el empleador puede ejercer poder de dirección como regla general. Y la excepción es la intermediación y tercerización laboral, porque pueden haber trabajadores con una vinculación directa con el empleador, pero también pueden existir en su centro de trabajo trabajadores que pertenecen a la empresa tercerizadora y trabajadores y trabajadoras que pertenecen también a la empresa intermediadora. Ahí la importancia de saber diferenciar entre tercerización e intermediación, que vamos a estudiar más en otra clase del curso, pero ya desde ahora les adelanto que la tercerización laboral se justifica siempre y cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora respondan al poder de dirección, el poder de organización, de regulación, de supervisión, de control de disciplinario de la empresa tercerizadora. Ese es su empleado. No obedece al empleador de la empresa usuaria, no la empresa principal, sino a la empresa tercerizadora. Porque si los jefes de la empresa usuaria comienzan a dar órdenes, a regular o a fiscalizar o a sancionar al trabajador de la empresa tercerizadora, entonces se desnaturaliza el contrato de tercerización y la sanción es para la empresa principal, que este trabajador muy bien puede pedir que se le vincule directamente con la empresa usuaria. Entonces, y la intermediación, en cambio, es distinta, por cuanto básicamente son trabajadores que destaca la empresa intermediadora para labores complementarias, como por ejemplo la seguridad, la limpieza, el aseo, el mantenimiento, entre otras funciones, ¿no? Que complementan la labor diaria que realiza una empresa para lograr su objetivo empresarial, para desarrollar el núcleo del negocio, el core business, ¿no? El corazón del negocio. Entonces, estas empresas van a recibir, estos trabajadores de las empresas intermediadoras y tercerizadoras van a recibir órdenes de la empresa usuaria. La empresa usuaria dirige las órdenes al gerente de la empresa tercerizadora e intermediadora. Y a su vez, este da las órdenes a sus trabajadores. No puede ser directamente, sino a través de los jefes y supervisores o que tiene la empresa tercerizadora o usuaria, ¿no? E intermediadora. Entonces, esta es la excepción, pero la regla general es que solo el empleador puede ejercer poder de dirección sobre los trabajadores y de ese poder de dirección se desprenden los otros poderes, facultades, atribuciones, la de organizar el trabajo, la de supervisar el trabajo, la de regular, reglamentar las labores del trabajador y su comportamiento en el centro de trabajo, establecer prohibiciones y deberes. Inclusive hasta un código de ética que debe de respetar el trabajador o la trabajadora en cuanto a cuáles son los grandes metas, los grandes valores y principios que el empleador, desde el punto de vista moral, pide que sus trabajadores cumplan, reflejen
esos valores morales y éticos en el trabajo, en el servicio. Por supuesto que esta ética, esta moral no puede ser pues, un pretexto para hacer ingresar ya cuestiones ideológicas o religiosas que no se condicen con la libertad de pensamiento y de religión y de credo que tiene todo ciudadano, ¿no? Ya habíamos estudiado en la clase anterior estos derechos laborales inespecíficos. No es que el trabajador al ingresar al centro de trabajo se despoja de su ropaje de ciudadano y se pone el overol para ir a trabajar y con ello pierde derechos civiles, ¿no? El trabajador en el centro de trabajo sigue manteniendo, inclusive el empleador debe de respetar escrupulosamente los derechos civiles que tiene toda persona, la libertad de credo, la libertad de pensamiento, la libertad o el derecho de proteger sus datos personales, su imagen, su dignidad en el fondo, ¿no? Esto no puede ser vulnerado ni por cámaras ocultas, etcétera, ¿no? Tiene que ser muy respetado por el empleador para evitar pues algún tipo de contingencia judicial que puede conllevar un conflicto con sus trabajadores. Entonces, este poder de dirección que ejerce el empleador es un derecho irrenunciable para el empleador. El empleador no puede renunciar a ese derecho. No puede decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser el que dirija a mis trabajadores, va a ser otra persona. Esa otra persona no puede ser un tercero ajeno al centro de trabajo. Tiene que necesariamente ser un funcionario, un jefe, un supervisor, un gerente, el que dependa del empleador para que a través de estos funcionarios, de estos gerentes, jefes, ejerza su poder de dirección, de control, de supervisión, de regulación y disciplinario ante sus trabajadores, con sus trabajadores. Entonces, la no existencia de subordinación, entendida como poder de dirección, hace pues de que no estaríamos frente a un contrato de trabajo. Sería otro contrato de otra naturaleza. Entonces, si es que no existe esta subordinación, no existe este poder de dirección, entonces ese contrato laboral está desnaturalizado. Y este es el principio de ajenidad, porque el poder de dirección deriva del régimen de ajenidad. ¿Qué es el principio o el poder o este régimen de ajenidad que hay en el centro de trabajo? Miren, cuando el empleador contrata al trabajador, lo contrata para que él desarrolle una obra o servicio. El producto de esa obra o servicio, de ese trabajo que realiza, manual o intelectual que realiza el trabajador, ese producto le pertenece al empleador y le es ajeno al trabajador. Ese es el principio de ajenidad, ¿no? Cuando yo voy a trabajar, me esfuerzo, laboro, produzco un servicio, produzco un bien, ese bien o ese servicio ya no me pertenecen a mí como el autor de esa obra, sino le pertenece a mi empleador. Le he cedido a mi empleador el producto de mi trabajo, ¿no? Entonces, el fruto de mis esfuerzos se lo entrego al empleador a cambio de una remuneración, beneficios sociales, condiciones de trabajo óptimas, un trabajo decente, como señala la OIT que debe existir en todo centro de labores. Entonces, ese es el principio de ajenidad, ¿no? Entonces, por eso que el empleador es el que asume el riesgo. Entonces, yo recibo los frutos de tu trabajo y esos frutos yo los voy a comercializar, los voy a vender, los voy a alquilar, los voy a usufructuar, los voy a donar inclusive, pero yo soy el que asumo el riesgo de ese producto de trabajo. ¿Qué tal si lo que ustedes trabajadores han producido
lamentablemente el mercado no lo consume, o lo consume en menos expectativa de lo que yo había previsto. Entonces, no voy a trabajar a pérdida, entonces mejor cierro la empresa. ¿Se dan cuenta? Quien asume las pérdidas del riesgo de poner esos bienes y servicios en el mercado es el empleador. De ahí la importancia, pues, de que el empleador tenga un buen análisis del costo-beneficio de sus actividades empresariales, ¿no? Porque todo empresario emprende una actividad en el mercado para tener beneficios, ¿no? Utilidades. Esto es de lo que también se llama plusvalía, o sea, un margen de ganancia que le permita hacer crecer la empresa, que también que sirva para cubrir los costos y que esta actividad continúe en el mercado. De lo contrario, sale del mercado cuando trabaja pérdida. Pierde el capital y lamentablemente tiene que irse a la quiebra o a ingresar a Indecopi, a un proceso de insolvencia. Entonces, ese es el principio de agilidad. Yo trabajo para usted, señor empleador, el fruto de mi trabajo usted lo va a aprovechar, ¿no? Para eso usted me paga la contraprestación, pero yo me libero de los riesgos que pueda usted tener con ese producto del trabajo. Ahora que usted no es buen empresario, no lo coloca bien, no pretenda usted compartir las pérdidas con sus trabajadores. Eso no es posible. Si no, sería otro tipo de trabajo, sería una sociedad en comandita en la cual el trabajo y el capital se unen para realizar una actividad empresarial y el trabajador y el capitalista se distribuyen las utilidades del negocio de acuerdo a un porcentaje preestablecido, ¿no? Ese es otro tipo de unión de trabajo y capital, pero en esta relación de subordinación, relación laboral de dependencia, de subordinación, de contrato de trabajo, el principio de ajenidad es rector para saber diferenciar los riesgos que asume el empresario, los riesgos que asume el trabajador, hasta qué punto el trabajador puede reclamar sus derechos y beneficios sociales, su remuneración, y también el empleador, el derecho que él tiene de recibir los frutos y esfuerzos laborales de sus trabajadores y darle pues el mejor provecho en el mercado, ¿no? En la colocación de estos al mejor precio, con una... Por eso que de ahí, fíjense, tengan en cuenta, de ahí la importancia del poder de dirección, porque gracias al poder de dirección el empleador va a cuidar, ¿no? Que todos sus trabajadores laboren y se esfuercen coordinadamente de acuerdo a la manera como el empresario ha organizado el trabajo, cumplan con sus deberes, lo hagan dentro de un determinado tiempo para cumplir con ese objetivo que en inglés se llama el just in time, ¿no? Justo a tiempo sale la producción y para cumplir con los pedidos de los clientes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del poder de dirección para que ese fruto del trabajo de los trabajadores pueda pues cumplir su meta, ¿no? Cumplir su objetivo para la empresa. Esto es que le rinda pues utilidades, beneficios, a fin de hacer progresar a la empresa y también pagar los impuestos, cumplir con las remuneraciones. De repente hay un sindicato que presenta pliego de reclamos cada año, también poder cumplir con los aumentos salariales que convengan, etc. Y también la responsabilidad social que tiene toda empresa con su entorno social, ¿no? También hay un deber de solidaridad, ¿no? Con el entorno social en la cual está inserta la empresa. Es importante tener en cuenta también el cuidado ecológico, todo ello se cumple cuando hay utilidades, cuando hay beneficios, ¿no? Cuando hay, como dicen, que del cuero salen las correas, si no, no se logra el objetivo. Luego tenemos, de este principio de dirección se desprende la potestad sancionadora. El poder de dirección sería ineficaz si no estuviera acompañado de la facultad de sancionar o castigar las diversas infracciones de las y los trabajadores.
Es una de las manifestaciones del poder de dirección del empleador que la encontramos en aquella atribución que le permite a éste sancionar a sus trabajadores cuando se incumpla alguna de las obligaciones impuestas u órdenes impartidas. La potestad sancionatoria se materializa a través de la aplicación de una sanción disciplinaria, una medida disciplinaria, que tiene tal fuerza que es capaz de afectar la situación jurídica del trabajador, al punto de generar, en caso de falta grave, la extinción de la relación laboral a través del despido. Esto es causa justa de resolución del contrato de trabajo, de extinción del contrato de trabajo, de terminación de la relación laboral. Entonces, fíjense cómo esta potestad sancionadora encuentra sustento en el poder de dirección y a su vez el poder de dirección en el principio de agilidad. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de la sanción disciplinaria? En principio, la sanción disciplinaria no se encuentra definida en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, a fin de comprender su importancia y finalidad, diremos que consiste en una medida empresarial adoptada en perjuicio del trabajador que ha incumplido las obligaciones derivadas de la relación de trabajo que están contenidas en la ley, que están previstas en la ley. El contrato de trabajo, los acuerdos colectivos y el reglamento interno de trabajo o cualquier otra disposición expresa emitida por el empleador. Pueden haber también el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Puede también el empleador tener su código de ética, que varias empresas e instituciones también tienen sus códigos de ética que van a contribuir a cuidar el debido comportamiento, la disciplina, los valores que debe de expresar el trabajador durante el tiempo que se encuentra dentro del centro de trabajo y también fuera del centro de trabajo cuando tiene relación con la labor que realiza, ¿no? Claro que cuando ya está en su esfera privada, ¿no? Ya el trabajador está pues con la plena autonomía de realizar las acciones, la actividad social que él desee, ¿no? Ya ahí el empleador no puede ingresar a afectar esa vida privada. Tiene una doble finalidad, esta función disciplinaria del empleador, una finalidad de sanción y de prevención. Vale decir, de castigar un incumplimiento actual y prevenir otros futuros del trabajador afectado y del resto de los trabajadores. Cuando el empleador aplica una sanción, no solamente está castigando al trabajador que ha cometido la falta, sino también sirve de escarmiento para que los demás trabajadores se den cuenta o tomen nota de que realizar tal incumplimiento, tal acción negativa, indebida, puede causarle también la misma sanción, la misma medida disciplinaria. Entonces, para evitar de que esto suceda, que mi récord laboral no se vea manchado y por el contrario sea un buen trabajador que tenga un legajo personal sin mácula, sin mancha, entonces cumplo pues mis deberes y no cometo los errores que puedan, o las faltas o incumplimientos que puede haber cometido otro trabajador que le han aplicado una sanción eh, disciplinaria. Inclusive para postular a otros cargos, a otros puestos de trabajo, también cuando uno quiere postular para un cargo público, como por ejemplo para ser juez, jueza, fiscal, etcétera, el récord de medidas disciplinarias tienen un valor eh, en cuanto a estimar cuando el empleador o la comisión de proceso de selección va a estimar los méritos y deméritos que tiene el trabajador. Entonces la idea pues que no tener ninguna sanción, ningún demérito, ¿no? Ese es el cuidado que debemos tener en nuestras vidas laborales, por cierto. Entonces, en esta labor disciplinaria, el empleador debe de cuidar
el proceso, el debido proceso. El proceso justo también se llama. Y como les mencioné también en la clase anterior, el debido proceso tiene dos vertientes, dos expresiones. Una de ellas es el debido proceso formal y el otro el debido proceso sustancial. El debido proceso formal está constituido por varios requisitos, plazos, principios procesales que la legislación, la jurisprudencia y también la doctrina ayuda a establecerlos, esclarecerlos, precisarlos mejor. Uno de ellos es el principio de inmediatez. El principio de inmediatez significa que el empleador debe de reaccionar inmediatamente de cometida la falta. El hecho de demorarse en sancionar al trabajador hace de que el empleador infraccione, vulnere el principio de inmediatez. Y al infraccionar, al incumplir con el principio de inmediatez, entonces se entiende que la falta que cometió el trabajador está perdonada. Por un criterio elemental de seguridad jurídica. La doctrina que se ha expresado en la jurisprudencia y la legislación, una doctrina fundacional del derecho del trabajo, dice, es justo, es correcto que a un trabajador que ha cometido una falta se le mantenga como espada de Damocles, una espada encima de su cabeza, que no sabe cuándo va a caer y le van a aplicar el despido y por ende perder el trabajo, que esta situación de incertidumbre se prolongue en el tiempo como una suerte de tortura china, ¿eso es admisible? ¿Eso es razonable? ¿Es justo? Y la doctrina y la jurisprudencia comparada, la legislación comparada, la que también ha sido recepcionada en el Perú, señala, no es justo. Es una arbitrariedad mantener a un trabajador en ascuas. No sabe cuándo le van a aplicar la sanción. Lo van a tener como una especie de chantaje permanente. Usted tiene una falta que ha cometido, pero no le aplico la sanción porque quiero ver su comportamiento 1 año, 2 años, 3 años. Por favor, eso es inadmisible desde todo punto de vista. Por eso que inclusive en el derecho penal se ha previsto los plazos de prescripción de las faltas, de los delitos. Igualmente también, el principio de inmediatez señala, apenas el empleador conoce una falta, debe de aplicar inmediatamente la sanción. Si no lo hace, está perdonando la falta del trabajador. Después de pasado un tiempo ya no le puede sancionar al trabajador. Ya perdió la oportunidad. El principio de persecutoriedad del empleador contra el trabajador para sancionarlo ya se extinguió, ¿no? Entonces, para ello también tiene que cumplir todo un procedimiento cuando se trata de sanciones graves, muy graves, ¿no? Del despido. Tiene que enviar una carta de imputación de cargos para que el trabajador sepa cuáles son las imputaciones que le hace el trabajador, qué faltas habría cometido, ¿no? Y también el empleador, es un elemento fundamental del debido proceso formal, es respetar, darle la oportunidad al trabajador de defenderse, ¿no? Se le envía la carta de imputación de cargos para que el trabajador se defienda y dé explicaciones, exprese sus argumentos de defensa, inclusive hasta puede acumular pruebas, presentar pruebas al empleador por qué él no ha cometido esa falta. Que esas imputaciones que le hace el empleador no tienen fundamento, no tienen sustento objetivo, y por el contrario, él no ha cometido la falta. Y también hay plazos, ¿no? Hay un plazo para enviar la carta, un plazo para contestar la carta, ¿no? También se llama carta de preaviso, de despido,
pero técnicamente es mucho más apropiado hablar de carta de imputación de cargo. Luego, también es un elemento importantísimo del debido proceso formal la valoración objetiva de las pruebas, ¿no? Y siempre hay que cuidar que esta valoración sea pues conjunta, individual y conjuntamente, ¿no? Lo que se llama la valoración atomística individual o la valoración conjunta u holística de todo el conjunto del material probatorio para lograr reconstruir los hechos y fijar la información fáctica que va a permitir subsumir el comportamiento o la conducta del empleador, del trabajador, alguno de los supuestos previstos en el Reglamento Interno de Trabajo o en la ley, y que se sanciona con el despido o con una sanción de menor gravedad. El debido proceso sustancial también implica ya una cuestión de fondo, ¿no? No de forma, sino de fondo. Cuando usted quiera sancionar al trabajador, tiene siempre que cuidar el principio de razonable. Tiene que ser razonable la decisión del empleador de aplicar el despido, la amonestación o la suspensión de labores. Y también la proporcionalidad. Tiene que haber proporción entre la falta que comete el trabajador con la sanción que le aplica el empleador. A una falta leve usted no le puede aplicar una sanción la muy grave que es el despido. Tiene que haber proporcionalidad. Congruencia, correspondencia. Y luego también tenemos el principio de tipicidad. El principio de tipicidad significa pues que al momento que usted va a, a imputarle al trabajador una falta, los hechos que usted le indica que habría cometido el trabajador deben calzar perfectamente, deben encuadrar, encajar perfectamente en el supuesto fáctico de la norma, de la regla, para que desencadene la consecuencia jurídica. Por ejemplo, ¿no? En el centro de trabajo no está prohibido realizar actos obscenos. Si es que se comete, la consecuencia jurídica es el despido, por decir, ¿no? Entonces, el trabajador ha cometido un acto obsceno y está pues debidamente probado mediante una cámara de seguridad de la empresa, una cámara de filmación que tiene esos de videovigilancia, y se acredita y perfectamente cuadra, ¿no? En como un acto obsceno, ¿no? Entonces, muy bien puede significar una sanción muy grave, siempre también tratándose de qué qué intensidad de obscenidad se ha cometido, ¿no? Entonces, este es el principio de tipicidad, tiene que estar reglado, tiene que encuadrar perfectamente en el supuesto fáctico de la norma jurídica, ¿no? No asistir al centro de trabajo en estado alucinógeno o de ebriedad. Entonces también, ¿no? Esto se acredita con una prueba de, del grado de alcoholemia o de toxicidad que tiene en la sangre el trabajador o la trabajadora, y acreditado ello, establecido el hecho, que se subsume perfectamente en el supuesto facto de la norma, desencadena la consecuencia, percuta la consecuencia futura. Entonces, este es el principio de tipicidad. También hay otro principio, como el principio de taxatividad, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar previamente establecido en el Reglamento Interno del Trabajo, en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ley. Usted no puede aplicar una sanción que no esté prevista en el ordenamiento jurídico, sea en su primer rango, ley, reglamento y contrato de trabajo o convenio colectivo. Miren, aquí le voy a mostrar un flujograma de cómo se imponen estas sanciones
las faltas leves, en cuanto a las faltas leves y las faltas graves. No hemos puesto aquí el despido porque eso corresponde ya a otro procedimiento que lo vamos a aplicar más adelante, solamente para estos dos casos, amonestación y suspensión. Bien, ¿qué es lo primero? Conocimiento del hecho por el jefe. El jefe toma conocimiento de la inconducta laboral. Inmediatamente, dentro de las 24 horas, si es posible, ¿no?, reportar a recursos humanos o relaciones laborales. También hay otras empresas que le llaman gerente de talento humano o gobierno de las personas. Inmediatamente tiene que comunicarle el jefe, inmediato el trabajador. Claro que en casos complejos puede haber cierta demora porque hay que acopiar pruebas, analizar, estudiar, ¿no? Preparar un informe, ¿no? Pueden demorar, pero lo que menos tiempo se demore, mejor, ¿no? Se comunica a recursos humanos y recursos humanos comienza esto es lo que se llama la fase de la fase volitiva, ¿no? El conocimiento del hecho por el jefe es la fase cognitiva, ¿no? El conocimiento, tomas conocimiento de la indisciplina. Y pasas luego a la fase volitiva, o sea, para que tu voluntad de castigar se justifique, tienes que hacer un análisis, un estudio, una evaluación, una ponderación. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿El acto cometido se puede considerar como falta? ¿Hay razonabilidad en cuanto a que se justifica aplicar una sanción al trabajador? Esa es la respuesta que tiene que dar el jefe de recursos humanos, por supuesto también con el apoyo del asesor legal o la oficina de asesoría jurídica, ¿no?, que tiene a su lado al abogado laboralista, el jefe de recursos humanos o de personal, para que realice un buen informe, ¿no?, una respuesta correcta a esta pregunta. Si dice que no, no hay pruebas suficientes, no se logra demostrar la comisión de la falta, se archiva el caso. No pasó nada. Más bien se puede hasta darle la disculpa del caso del trabajador, que solo fue un chisme que no tenía mayor fundamento. Pero si los hechos que se le imputa al trabajador sí se considera como falta, está contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo, en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Código de Ética, en la ley, entonces sí, corresponde aplicar la sanción. Y ahí viene la graduación. Si es una falta leve, amonestación. Si es una falta grave, suspensión. E inmediatamente tiene usted que cursar el memo. No puede esperar mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente, si es posible, dentro de las 24 horas, envía usted el memorando al trabajador amonestándolo por escrito, si es que esa es la decisión. Puede también haber una amonestación verbal, una en privado y en público, como vamos a ver a continuación. Pero la suspensión también se dispone con entrega de. En el régimen laboral privado, colegas, la suspensión es de 1 a 3 días, ¿no? No sé, en cambio en el régimen laboral público hay suspensiones de 3 meses, de 6 meses, no sé si ustedes habrán escuchado que al juez fulano de tal, por la inconducta cometida, se le suspende a 3 meses, ¿no?, en la función, ¿no? Inclusive hay una regulación que no se le puede privar de la totalidad de su remuneración, sino solamente hasta la mitad, ¿no? En fin. Entonces tiene que ser inmediato. Pero en el régimen laboral privado es lo razonable es 3 días de suspensión. No más, porque si ya aplicar una sanción de 7 días, de 10 días, de 15 días, tendría que haberlo previsto el reglamento interno de trabajo, ¿no? Pero lo razonable es 3 días, no más. Porque si es que ya implica una sanción mayor, ya es pues despido, ¿no? Entonces, ahora, si es reincidente, también puede significar, pero siempre que esté reglado, establecido el reglamento, ¿no? 3 días para el primerizo, para la primera infracción. Reincide o reitera, ya se le aplica 6 días.
pero no más, porque si es que ya es algo reiterado, ¿no? Ya pues merece el despido, ¿no? No cabe contemplaciones. Esa es la recomendación de los expertos para evitar pues el relajamiento de la disciplina en el centro de trabajo. Por lo contrario, pues pierde seriedad las medidas disciplinarias. Porque bueno, pues me suspenderán 6 días, después me van a suspender 12 días, bueno, pues ya 12 días me quedo en mi casa o me pongo a hacer otra actividad laboral en ese tiempo. Entonces, la sanción pierde sentido. Y evidentemente, si usted ve que el trabajador no quiere recibir el memorándum, etcétera, no, lo que normalmente se hace es que usted, el jefe de recursos humanos, el que va a notificar, o el jefe inmediato que va a notificar, ¿no? Va con 2 trabajadores testigos, ¿no? Y se levanta un acta que no quiso recibir y sus 2 testigos firman. También puede ser por conducto notarial, que se le envía la carta al trabajador en su propio en su puesto de trabajo, ¿no? Va el notario o el asistente del notario y le notifica personalmente, ¿no? O en su domicilio. Entonces, pero la regla de la experiencia indica que los trabajadores, en cuanto a amonestación escrita, reciben la, la, el memorándum. Bien, esto es en cuanto a las imposición de sanciones leve y grave. Es importante aquí destacar que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula en su artículo 33 la facultad del empleador de imponer sanciones diversas por la comisión de una misma falta por varios trabajadores, teniendo en cuenta los antecedentes de cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, o agravantes o atenuantes, ¿no? O sea, puede ser que 10 trabajadores cometen la falta, pero hay unos que tienen antecedentes de reiterancia, la sanción será más grave. Pero hay otros trabajadores que tuvieron atenuantes, o sea, que disminuyen la gravedad de la falta, puede aplicar una sanción menor. Pero en cambio hay otros que tienen agravantes, esto es, elementos periféricos que al momento de incumplir la obligación hacen que la falta se manifieste con mayor gravedad, ¿no? Entonces, todo eso implica un estudio del caso concreto, las circunstancias que rodearon el evento de indisciplina. En ese sentido, además de la sanción de despido aplicada en caso de comisión de falta muy grave, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 25, numeral H, se refiere a la sanción de amonestación escrita, y en el artículo 12, literal G, reconoce la sanción disciplinaria como una causal de suspensión de la relación laboral. En cualquiera de los casos debe aplicarse criterios de razonabilidad y proporcionalidad en su determinación y aplicación, y está prohibido las multas. Las multas en el régimen laboral privado no se aplican, está prohibido. Si usted presenta un reglamento interno de trabajo para ser aprobado, claro que la aprobación es automática, puede haber un control posterior de la autoridad de trabajo, y ve que tiene usted una sanción de multa, le van a denegar en control posterior su reglamento interno de trabajo, ¿no? Porque las multas, colegas, es pues una afectación a la remuneración. Usted no puede disminuir la remuneración si no tiene respaldo legal. Usted, en ninguna parte del ordenamiento jurídico laboral peruano aparece ahí la sanción de multa, salvo en el régimen laboral público, que es distinta, ¿no? Pero no en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, a los jueces les aplican multas, ¿no? Y eso está previsto en su ley orgánica del Poder Judicial, en su ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, hay determinados casos que sí está eh, con mandato legal, con taxatividad normativa, el max de un rango importantísimo como nivel de ley. Entonces, evitar pues las multas en el régimen laboral privado. Entonces, resumiendo, las sanciones disciplinarias se manifiestan en estas 3 medidas disciplinarias: amonestación, suspensión y despido. Entonces tenemos, fíjese, este cuadrito que nos ayuda a comprender mejor grado de la falta: falta leve, amonestación,
base legal, políticas de la empresa, reglamento interno de trabajo, políticas de gestión de la disciplinaria, el código de ética, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Derecho de defensa no es exigible escrito, ¿no? Usted llama al trabajador, le dice qué ha pasado, el trabajador le da explicaciones, pero usted le dice, mire, estos son los comportamientos que usted ha realizado, están acreditados, están probados, ¿no? Inclusive hasta el mismo trabajador puede reconocer. Entonces, básicamente es una conversación entre jefe inmediato y trabajador. Y la ejecución de la sanción, verbal o escrita. Puede ser en privado o en público, ¿no? En público significa, pues, en todo el área de trabajo, ¿no? En la sección tesorería, hay 10 trabajadores. Señores trabajadores, vamos a amonestar públicamente al fulano de tal que ha cometido una falta al reglamento interno de trabajo consistente en equivocarse, en llevar debidamente la cuenta de ingresos de tesorería, por ejemplo, para que cumpla esa finalidad también de prevención, de prevenir que otros trabajadores cometan la misma falta, ¿no? Pero también es importante, colegas, que no solamente sea un castigo, no se le vea como castigo, sino también se trate de hacer comprender, reflexionar al trabajador que el comportamiento que ha llevado a cabo no es bueno, no ayuda ni a la empresa ni para él mismo. Porque a veces esas faltas que comete tienen en el fondo una inmoralidad que también repercute en la familia, en el hogar, en el entorno en su entorno social. Entonces, por eso que se ha dicho, Juan Pablo II decía que el trabajo, hay una encíclica que les recomiendo que lo lean, laboren exercen. Decía que el trabajo hace bueno a las personas. El trabajo hace de que la persona mejore en su calidad de vida, en su proyecto de vida, en su personalidad. Entonces, esta amonestación tiene esa finalidad, no solamente de represión, sino también de persuasión, de prevención. En cambio, la falta grave implica una sanción mayor, es una suspensión con goce de haber de 1 a 3 días, puede ser hasta 5 días. Si hay reincidencia puede duplicarse, pero no más. Pero siempre tiene que aparecer en el reglamento interno de trabajo, está cumpliendo la exigencia de taxatividad, ¿no? Que exige el ordenamiento jurídico. No, más o menos los principios del derecho penal, eh, respetando la naturaleza del derecho disciplinario, se aplican. No hay pena si no hay ley, si no existe previamente una ley. Es, entonces, también se aplica para el derecho disciplinario laboral. Tiene que estar previamente establecido en el reglamento, en la ley. Entonces, también en estas, la suspensión sí necesariamente es escrita, porque tiene que ser enviada con un memorando, para que también el trabajador sepa cuánto tiempo va a dejar y de qué fecha va a dejar de asistir al centro de trabajo, y por cierto, también su remuneración. No se olviden, colegas, que el tiempo que el trabajador es suspendido en la relación laboral por medida disciplinaria no computa para el dominical. Bien, la falta muy grave es el despido, política de la empresa, en concordancia con la ley, obligatorio, salvo flagrancia, 6 días para que rinda descargo, y también la ejecución de la medida es escrita. La flagrancia significa, flagrancia viene del término, ¿no? Del aroma, ¿no? Que inmediatamente que cometía la falta, el empleador o sus representantes eh, observan tal comportamiento, ¿no? Toman conocimiento directamente en el momento en que se está llevando a cabo la falta. Entonces, ese comportamiento, cuando es muy grave,
puede exonerarse de los 6 días. La ley dice que no es necesario que se le dé plazo de 6 días para que lo despide, ejerza su derecho a defensa, sino el despido es inmediato. Pero eso, colegas, yo les recomiendo que es muy delicado, porque yo he visto gran cantidad de casos en los cuales los jueces no le dan la razón al empleador. Es preferible darle el derecho de defensa, 6 días para que conteste la imputación de cargos. Inclusive, si usted ya no lo quiere ver al trabajador en esos 6 días, usted puede otorgarle una licencia con goce de haber, inclusive por esos 6 días que va el trabajador a tener derecho de defensa. Entonces, esto es pues este cuadrito que nos ayuda a poder comprender mejor este grado de falta. Ahora vamos a pasar a estudiar la amonestación. Sanción de baja gravedad, verbal o escrita, público o privado. Sanciones faltas leves cometidas por el trabajador necesitan fundarse en causas objetivas, obviamente. Nunca se sanciona al trabajador por causas subjetivas, esto sería arbitrario, porque tiene que haber cierta objetividad al momento de sancionar al trabajador, no puede ser arbitraria la decisión. El empleador debe de motivar, señalar claramente los hechos que motivaron la sanción, normas internas transgredidas, código de ética, reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y las normas legales transgredidas. Luego, en cuanto a la suspensión, sanción de mediana gravedad. Implica no pago de remuneraciones durante los días que dure la sanción. Esto es el supuesto de suspensión sin goce de haber. El empleador debe señalar motivos que funden la falta, normas legales internas transgredidas, normas legales vulneradas. Sanción implica que la duración del tiempo de suspensión obedezca a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y tipificados debidamente taxados, debidamente escritos en el reglamento interno de trabajo. Puede fundamentarse también en el código de ética. Es objeto de impugnación judicial, ¿eh? Ojo, la suspensión puede ser objeto de impugnación judicial. Inclusive, ahora último, se ha emitido el 9º Pleno Supremo Laboral, en la cual establece pues un plazo para que el trabajador pueda impugnar estos despidos estas sanciones de suspensión y amonestación por escrito, con copia al legajo, con copia a la carpeta principal, a la carpeta personal, que tiene el derecho el trabajador de impugnar. Y esto es importante, colegas, y es de ahí cuando usted asesora a trabajadores, recomiéndele siempre que impugnen, ¿no? Porque, ¿qué sucede si no impugna? Consciente, pues, acepta la sanción, y esa sanción sirve como antecedente para aplicar una sanción posterior más grave, porque ya hay reincidencia o reiterancia. ¿Saben ustedes distinguir cuándo es reincidencia o reiterancia? Ese es un término penal, ¿no? Que se aplica al derecho disciplinario. Bueno, para los que no recuerdan o desean conocer, la reincidencia es cuando usted comete el mismo hecho varias veces. La reiterancia es cuando usted comete varios hechos que constituyen faltas, ¿no? Pero distintos entre ellos, pero que en conjunto hace que usted tenga un comportamiento indisciplinado reiterado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre reincidencia y reiterar. Bien, ahora, esta es la sanción última, pues, ¿no? La sanción final, la sanción de máximo grado, de máxima lesividad para el trabajador. Es el más lesivo de todo, el despido. Y es la causa común también de la extinción de la relación laboral, implica que el trabajador cometió falta grave, pero para motivos pedagógicos hemos establecido que la falta leve es la falta, la falta leve hace de que se aplique una sanción leve, la falta mediana, intermedia, ¿no? Podemos tipificarlo como una falta grave,
y la falta, y la falta muy grave, ¿no?, corresponde como sanción el despido. Pero la ley habla como falta grave. Obedece a un acto unilateral por parte del empleador que pone fin a la relación de trabajo. Las causas para despido por falta grave está regulado en el artículo 25 del Decreto Supremo 003/97-TR, esto es en el tubo de el Decreto Legislativo 721. Y esto es la taxatividad, está preestablecido. Bien, es importante que conozcamos estas características del despido laboral. El despido laboral es decisión unilateral del empleador de extinguir el vínculo laboral. Puede ser justificado cuando media alguna causa relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador. Ojo, recuerden que cuando estudiamos en la clase anterior, cuando hay causa justa para despedir a un trabajador por capacidad y cuando por conducta del trabajador. Por capacidad, les mencioné, es cuando se refiere a que el trabajador baja su rendimiento laboral, ¿no?, o pierde las cualidades necesarias para cumplir con sus cualidades personales para cumplir con su labor. Y en cambio, o por ejemplo, sufre una interdicción judicial. En cambio, cuando es relacionada con la conducta del trabajador, con el comportamiento del trabajador, entonces estos están taxativamente establecidos en el artículo 25 del tubo de la 721. Bien, entonces hay dos tipos de despido, un despido justificado y otro arbitrario. Cuando no existe motivo que justifique el despido. O el despido incausado también se llama arbitrario, o despido ad nutum, esto es que no, el empleador no da razones, no explica por qué despide al trabajador. No señala ninguna causa, simplemente le dice, te despido incausadamente. Y el despido nulo, en los casos que la propia ley del tubo del 728 considera como tales, por lesión de derechos constitucionales. Llámese, por ejemplo, cuando usted despide a una mujer embarazada, cuando despide a un dirigente sindical, cuando despide a un trabajador que reclamó ante la autoridad de trabajo, ante el Poder Judicial, algún derecho y como represalia usted lo despide. O también cuando lo despide por discriminación, por raza, idioma, religión, condición, opción sexual, etc., ¿no? Y también los despidos inconstitucionales, que lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incausado, fraudulento y lesivo de derechos fundamentales, ¿no? La famosa sentencia de Llanos Guasco. Entonces, esto es importante que sepamos diferenciar, ¿no?, todos estos tipos de despido, unos autorizados por ley y otros contra ley, contra constitución, que implica pues que en sede judicial el trabajador logre su reposición, ¿no?, la tutela restitutoria. La legislación protege contra el despido arbitrario y nulo solo al trabajador que elabora 4 o más horas diarias. Los que trabajan a part-time, como ustedes saben, no tienen estabilidad laboral. Para el despido justificado de estos trabajadores es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y que esté debidamente comprobada. Para estos efectos se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre 6 o 5 días según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. La demostración de la causa justa corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido. Todo este procedimiento, colegas, todo está en el artículo 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o tubo del 728, y en los artículos 32 y 12
del Decreto Supremo 001/96-TR, que es el reglamento, que está relacionado con el reglamento de la 728. Porque recuerden, colegas, el Decreto Legislativo 728 despidió en el año, entró en vigencia en diciembre del año 1991. 14 de diciembre del año 1991, si no me equivoco. Y luego se expidió el reglamento, ¿no? Entonces, con las modificaciones que tuvo el Decreto Legislativo 728, posteriormente, en el año 97, 27 de marzo de 1997, se emite el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por el 003/97-TR, y luego hay otra ley de formación laboral que fue aprobado por otro decreto supremo, el 002/97-TR, que no es tan, diríamos, central para lo que estamos estudiando. Ahora tenemos, colegas, las causas de extinción de la relación laboral. El artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, como causa de extinción del contrato de trabajo, establece todos estas causales que ya lo vimos en la clase anterior, y aquí está el despido, ¿no? Aquí está el despido en los casos y formas permitidas por la ley. Esto es lo que estamos desarrollando, solamente lo vuelvo a repetir para que ustedes puedan recordar el artículo 16, ¿no? Que contempla el despido, ¿no? Estamos estudiando como causas de extinción de la relación. Ahora, la falta grave que justifican un despido. Aquí lo van a encontrar, como les mencioné, en el artículo 25, y estos son actos de incumplimiento, actos de indisciplina, actos en perjuicio del empleador. Son tres grandes campos en las que está dividida todas las causales de despido que prevé la ley. Actos de incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supongan el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos en la primera clase los principios del derecho del trabajo, los principios del derecho laboral? Hablábamos de la buena fe laboral, ese principio ético, ¿no? Que está resumida en 4 palabras: diligencia, ¿no? Probidad, ¿no? Rectitud, ¿no? Estos principios de la buena fe laboral se quebrantan cuando el trabajador incumple sus obligaciones de trabajo, pero de tal gravedad, colegas, de tal intensidad, de tal expansión en cuanto a los efectos del acto de incumplimiento, que ya hacen insoportable la relación. Tiene que ser razonable la justificación para aplicar el despido. La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con el servicio para el cual el trabajador fue contratado o con el tiempo y lugar de trabajo, ¿no? Reiterada resistencia, ¿no? Llega tarde, vuelve a llegar tarde y sigue llegando tarde y ya se le amonestó, ya se le suspendió, ya pues, despido. Por más que vaya al juez a decirle, ¿sabe qué, señor juez? Yo solamente me he demorado 10 minutitos, ¿no? Para llegar a mi centro de trabajo, tuve problemas con el tráfico, ¿no? Pero, oiga, pero 10 minutitos acá, el otro día fue 15 minutos, el otro día fue 7 minutos, el otro día, ya pues, ¿no? Y se le ha amonestado 1, 2, se le ha sancionado 1, 2, ya pues. No cabe otra que aplicar la sanción más grave. No se puede tener a un trabajador que no tiene esa buena fe laboral de cumplir con sus obligaciones. Y esa reiterada, ¿no? Comisión de faltas al de incumplir con el reglamento interno de trabajo. La inobservancia grave del reglamento interno de trabajo o de seguridad e higiene industrial, ¿no? Esta es una cláusula abierta que puede el empleador llenarle de contenido. ¿Cuándo es grave la inobservancia? No lo dice la ley. Lo tiene que decir
el reglamento interno de trabajo o la seguridad e higiene industrial. O sea, ahí la ley le otorga al empleador la facultad de reglar ya esas particularidades propias del centro de trabajo. Porque cada centro de trabajo, de acuerdo a la actividad que desarrolla, tiene particularidades. No es igual el reglamento de seguridad e higiene industrial de una empresa minera con una empresa de comercialización. Son campos distintos y por tanto reglas distintas en cuanto a la observancia de determinadas disposiciones que da el empleador a través de su reglamento interno de trabajo o de seguridad e higiene industrial. Actos de incumplimiento también es el abandono de trabajo, ¿no? ¿Cuándo se comete el abandono de trabajo que ya constituye una sanción que merece una sanción de despido? Cuando el trabajador se ausenta sin ninguna justificación, sin comunicar a su empleador de que alguna fuerza mayor o caso fortuito que le haya sucedido, ¿no? Abandona el centro de trabajo por más de 3 días, ¿no? O sea, al cuarto día recién se tipifica esta falta grave. No, a veces se comete el error que dentro de 3 días, no, 3 días, tiene que ser al cuarto día, ¿no? Si es que son 3 días, puede usted aplicar pues una sanción distinta, de menos gravosa, como por ejemplo la suspensión, ¿no? Pero al cuarto día sí, ahí sí aplica usted la sanción de despido y eso se constituye como abandono de trabajo. La impuntualidad reiterada, lo que les decía, ¿no? La inasistencia al centro de trabajo puntualmente, ¿no? Y asiste, sí, asiste, pero luego de haber cometido tardanza. Actos de indisciplina. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes o alucinógenas. Actos de violencia o grave indisciplina. Injuria y falta de palabra hacia el empleador, sus representantes u otros trabajadores o trabajadoras. O sea, si usted en el centro de trabajo se pone a pelearse con su compañero, le profiere palabras soeces, le agravia su honor, etcétera, y esto queda acreditado, se puede probar con una filmación de videovigilancia al interior de la empresa, entonces o testigos, ¿no? Y todo esto ya también merece pues la valoración conjunta de todo este material probatorio para determinar esta sanción, tanto en sede al interior de la empresa como en sede judicial si esto se judicializa. Actos en perjuicio del empleador, la competencia desleal, el uso o entrega a terceros de información reservada. Esto es lo que se llama espionaje industrial, sustracción o utilización no autorizada de documentos, ¿no? Brindar información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener ventaja, el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de esta, lo que se llama sabotaje industrial, ¿no? Y esto pues es un perjuicio grave al empleador. Retención o utilización indebida de bienes y servicios del empleador, ¿no? Lo que sería peculado de uso en el régimen laboral público, ¿no? A usted le asignan una camioneta como chofer del Poder Judicial y esa camioneta usted lo utiliza no para trasladar bienes, objetos, ¿no? De acuerdo a una orden de trabajo, sino para trasladar a su familia de paseo, ¿no? Con la camioneta del Poder Judicial o llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Entonces, eso también es un acto en perjuicio del empleado, ¿no? Utilización indebida de bienes y servicios del empleado. O la retención también, ¿no? Le entregan a usted una determinada cantidad de, de materia prima para que entregue a otros trabajadores y a su vez confeccionen prendas, por ejemplo, y usted no les entrega, los retiene en su casa, ¿no? Entonces, eso también es un acto en perjuicio del empleado. Entonces, en resumen, las faltas graves tienen 3 campos en la que podemos dividir: actos de incumplimiento,
actos de indisciplina y actos en perjuicio del empleador. Y para mejor visualización he preparado este cuadrito que dice despido justificado e injustificado, ilegal o inconstitucional. El despido puede ser valorado en estos dos grandes campos: justificado, injustificado, ilegal o inconstitucional. Justificado, cuando se refiere a la capacidad del trabajador, y conducta. Lo que estamos estudiando en estos momentos es la conducta, ¿no? Está reglado, taxativamente establecido en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el TUO de la 728. Ilegal, el arbitrario, a partir de la sentencia de Petratel versus Telefónica, cuando el Tribunal Constitucional señaló que el despido incausado es inconstitucional. Despido nulo, también que hemos mencionado que está previamente establecido en el TUO de la 728, y el despido indirecto, ¿no? En la clase anterior hemos hablado de los actos de hostilización al trabajador, cuando el empleador comete este despido indirecto, le realiza un hostigamiento de tal naturaleza que el trabajador se ve obligado a renunciar, ¿no? O a enviarle una carta al empleador para que cese estos actos de hostilización, o en caso contrario puede inclusive darse por despedido, ¿no? y pedir que se le indemnice hasta 12 remuneraciones, o también el daño moral si es que la gravedad de la hostilización así lo amerita. Aquí tenemos otro cuadrito que también ayuda a comprender este flujograma del despido como causa de extinción del contrato de trabajo. El despido en los casos y formas permitidos por la ley como consecuencia de acto de hostilidad. El despido justificado, el despido nulo, el despido arbitrario. Causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador, el detrimento de las facultades físicas o mentales o la ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño de sus tareas, el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de las labores bajo condiciones similares, la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley, causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador, la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso, la inhabilitación del trabajador. Todos estos son los dos grandes campos que se justifica el despido o la extinción de la relación laboral. Y tenemos luego el despido nulo, el despido arbitrario, como otros tipos de sanciones máximas que establece la ley contra aquel trabajador que comete estas faltas, ¿no? Claro que este despido, el despido arbitrario, y bien antes de la intervención del Tribunal Constitucional, se indemnizaba hasta 12 sueldos. Ahora es posible que el trabajador pida su reposición en el empleo, ya que esta estabilidad laboral relativa que había previsto el tubo de la 728, con la sentencia del Tribunal Constitucional a partir del caso Petratel versus Telefónica, le da la opción al trabajador de pedir también su reposición si es que así lo considera. Por eso que se dice, ¿no? Tutela restitutiva y tutela restitutoria. Tutela restitutiva es la indemnización, la tutela restitutoria es la reposición, ¿no? Estas dos posibilidades de derechos que tendría el trabajador. Entonces, los tipos de despido. Existen 4 clases de despido: justificado, causa y procedimiento. El justificado prevé determinadas causas, causado, y tiene un procedimiento especial para llevarlo adelante, ¿no? Hay que cuidar el debido proceso formal y el debido proceso sustancial. Arbitrario: no existe causa, incausado, inmotivado, despido ad nutum, y cuando no se puede probar en juicio, el empleador lo despide al trabajador por haber cometido tardanzas reiteradas.
¿no? El trabajador impugna ese despido en sede judicial y dice, señor juez, yo no he cometido esas tardanzas. A ver que me pruebe el empleador, y el empleador no puede probar. No tiene un registro de ingresos y no se olvidó de poder poner el registro electrónico, digital o por lo menos manual, ¿no? Del ingreso de los trabajadores. No tiene cómo probar. Entonces, es un despido arbitrario. Indirecto, los actos de hostilidad. Nulo, el fuero sindical, reclamo contra el empleador, la mujer embarazada, discriminación. Además, según la sentencia del Tribunal Constitucional, la 1124-2001, que es la sentencia de Petratel versus Telefónica, la 976-2001, Llanos Huasco, y la 206-2005 del Tribunal Constitucional. Incausado, abiertamente arbitrario. Fraudulento es cuando el empleador, ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Fabrica pruebas, comete el despido con perversidad, con ánimos de causar daño. Lesivo de derechos fundamentales, es importante, colegas, ¿ah? Esto de lesivo de derechos fundamentales. ¿Cuándo se comete un despido lesivo de derechos fundamentales? Distintos a los previstos en el despido nulo. Por ejemplo, la afectación al debido proceso. Si el empleador comete un despido en la que aplica una sanción gravosa, cuando no corresponde, entonces afecta es el derecho fundamental del trabajador al debido proceso, en su dimensión formal, perdón, en su dimensión sustancial, porque no ha cuidado el empleador al momento de aplicar la sanción el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, ahí se comete un despido lesivo de derechos fundamentales. Luego tenemos el procedimiento de despido, ¿no? El acto cometido por el trabajador se puede considerar como falta grave, se pregunta el jefe de personal, ¿no? Con la asesoría de su abogado laboralista, que felizmente se ha matriculado en el curso de INCLADES y está escuchando esta conferencia. Entonces, si la respuesta es sí, se individualiza la falta, las pruebas, se acreditan las pruebas suficientes, y luego se emite la carta de preaviso de despido o la carta de imputación de cargo, ¿no? Se le otorga 6 días para que responda la carta de descargo. Entonces, con la carta de descargo, el empleador, el trabajador desvirtúa la imputación. Viene una siguiente pregunta. Si no se sanciona al trabajador, se le absuelve. No, carta de despido. Y lo otro es que no haya pruebas suficientes, no se logra demostrar la comisión de falta, es preferible no aplicar ninguna sanción, porque de lo contrario cometemos pues una injusticia, ¿no? Una barbaridad que puede ser objeto de impugnación en sede judicial y el empleador queda mal, el jefe de personal peor y el abogado pues lo despiden al abogado, ¿no? Asesoró mal, ¿no? El acto cometido por el trabajador se puede considerar como falta grave, no. Entonces, si no es falta grave, es falta menos grave. Puede ser una falta leve o de mediana intensidad, aplica la amonestación o la suspensión. ¿Correcto? Entonces, este cuadrito nos ayuda a resumir lo que estamos explicando hasta estos momentos. Acá tenemos otro cuadrito que nos dice despido justificado. La falta grave es la infracción del trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato. El procedimiento de despido causa justa, falta, inmediatez, carta de preaviso, descargo del trabajador, inmediatez y carta de despido. El empleador puede exonerar al trabajador de la asistencia al centro de trabajo mientras dure el procedimiento de despido, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa. Aquí viene la jurisprudencia. El despido fraudulento, 976-2001, se produce el denominado despido fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso, auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales. El empresario, el empleador comete
una afectación grave a la buena fe laboral, aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. Asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad, ¿no? Cuántas veces lo obligan al trabajador a firmar su carta de renuncia, le ponen un policía al lado, hasta el fiscal lo ponen ahí, ¿no? Y lo amenazan y le dicen que te vamos a iniciar un proceso penal y te vas a ir a la cárcel si no firmas tu carta de renuncia, ya nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, todo eso afecta, pues, es un vicio de la voluntad, ¿no? Recuerden ustedes el acto jurídico, ¿no? Cuando el acto jurídico es anulable, ¿no? Cuando se comete, pues, estos tipos de vicios de la voluntad. O mediante fabricación de pruebas. Se fabrica profesamente un documento y se le atribuye la autoría al trabajador cuando no lo es, y con ese documento sirve como prueba para despedir al trabajador, ¿no? Fabricando pruebas, ¿no? Falseando la realidad. Esto es despido fraudulento. Luego tenemos los aportes de la doctrina. El empleador utiliza de manera torcida las disposiciones legales con el objeto de justificar desde el punto de vista puramente formal un despido que en realidad carece de toda justificación, dando lugar con tal proceder a un supuesto claro de fraude a la ley. Sanguinetti, ¿no? El doctor Sanguinetti, un reconocido laboralista peruano, que fue a estudiar su maestría en la Universidad de Salamanca y fue tan bueno como en su maestría que los profesores le echaron el ojo y lo contrataron para que sea catedrático en la Universidad de Salamanca, y de esa época ya varias décadas se quedó por allá, pero siempre nos llegan sus aportes intelectuales, siempre viene al Perú a dictar conferencias. Otra categoría de despido cuya invalidez proviene del hecho de que el empleador utiliza formalmente las disposiciones de la ley para justificar un despido que carece de justificación real. Carlos Blanca, ¿no? Ex ministro de Trabajo en la época del primer gobierno de Alan García, quienes lo recuerdan, es un excelente profesor universitario y doctrinario del derecho laboral que nos llena de orgullo. Hay un libro muy interesante, muy importante, que les recomiendo que lean ustedes, La cláusula social del Estado Social de Derecho. Es un libro que nos desarrolla muy bien todos los principios laborales. Y tenemos, Sanguinetti también tiene, por si acaso, un blog, ¿no? El blog del profesor Sanguinetti, pongan en Google, aparece, ¿no? Él, en su blog tiene un montón de información valiosa, ¿no? Les recomiendo que ingresen. La casación 2228-2016 Lima, de lo descrito se infiere que para la configuración de un despido fraudulento existen una serie de requisitos que deben presentarse y analizarse en virtud de lo actuado al interior del proceso. Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que debe concurrir los siguientes elementos. Se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. B. Se atribuye una falta que no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. Se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad. Y finalmente, caracteriza el despido fraudulento la fabricación de pruebas para despedir al trabajador. Acá tenemos otra casación, la 18225-2016 del TANTA. En cuanto a los hechos imputados sobre la paralización intempestiva de las labores, se debe tener en cuenta que el propio demandante en la audiencia de juzgamiento, minuto 24, ¿no? Reconoce que realizó aquella paralización, lo cual constituye un hecho cierto. En consecuencia, no puede cualificarse que la parte demandada, al despedir al actor, actuó contrario a la verdad, es decir, sobre un hecho falso, por lo que se encuentra justificado el despido. Esto es en aplicación del inciso A del artículo 25. Esto es incumplimiento de las obligaciones, incumplimiento grave de las obligaciones de trabajo, ¿no? Bueno, por esta aclaración, esto constituyó, esta paralización constituyó una falta grave. Luego tenemos
la casación 17-148-2016 Sullana, en la pretensión de reposición por despido fraudulento no se analiza el despido causal en sí mismo, ni su carácter justificado o no, sino si éste se ha producido con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, con lesión de un derecho fundamental, sin que exista causal real verdadera, y el resultado del tal análisis es negativo, lo que implicaría la desestimación de la pretensión principal sobre despido fraudulento. Recién corresponderá hacer un análisis del despido causal en la medida en que se reclama como pretensión subordinada la indemnización por despido arbitrario. Colegas, todas estas casaciones aparecen en Google, ya en Internet. Si ustedes tipean casación 17148-2016 Sullana, aparece. Si ustedes le ponen LP al inicio, más rápido lo ubican, porque también este portal de LP tiene bastante información. 6.5. Ello es así debido precisamente a que los supuestos de hecho configurativo del despido fraudulento están dirigidos a sancionar conductas ilegítimas del empleador por inconstitucionales en el ejercicio de sus poderes disciplinarios, sin que exista una causa real, verdadera, subsistiendo en el fondo el ánimo de perpetrar una resolución del contrato de trabajo invocando una situación fáctica o jurídica aparente. Y finalmente, colegas, para terminar, las vías de reclamo de los trabajadores. Ante una sanción inválida, el trabajador puede accionar ante el Poder Judicial, dejar sin efecto la sanción impuesta, pago de remuneraciones dejadas de percibir, pago de indemnización por despido arbitrario, la reposición, pago de remuneraciones dejadas de percibir, pago de indemnización por lucro cesante, daño emergente, daño a la persona, daño moral, daños punitivos. Quinto Pleno Supremo Laboral. Sobre estos temas, colegas, vamos a explicarlo ya con mayor profundidad, amplitud, en la clase sobre derecho de daños laboral, que vamos a tratar sobre todas estas categorías de la responsabilidad civil contractual aplicados a cuando esa consecuencia del despido. O sea, el hecho dañoso es a consecuencia de un despido arbitrario, ilegal, inconstitucional, fraudulento, etc. Y dos, también puede reclamar ante la autoridad administrativa de trabajo o ante el servir, a través de las inspecciones de trabajo. Solicitar la conciliación administrativa con el empleador, constatación del despido arbitrario por la autoridad inspectiva o policial. Cuando no hay inspectores a la mano, también se puede recurrir al policía de la comisaría más cercana para que constate el despido. Muy bien, colegas, esto ha sido la clase del día de hoy, espero que les haya gustado. Me someto a sus preguntas, consultas y preocupaciones o reflexiones que puedan haber motivado esta exposición, estimados colegas. Espero su participación. Bueno, ¿tiene alguna pregunta para el ponente? Sí, adelante. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, doy por terminada la clase y los espero el día miércoles a las 8 de la noche para la siguiente clase de este diplomado, que espero que les sea de mucha utilidad. Estas diapositivas se las he pasado a nuestro colega Henry Ventura para que pueda enviárselos a través del chat que él tiene con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias.